Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Otero Gabirondo. Eskerrik asko, mahaiburu jauna, arratsaldeon. Bueno, nosotros de entrada decimos que vamos a apoyar la toma en consideración de esta ley, aunque la verdad es que a mí, como recién llegado, me resulta un poco chocante que, siendo la transposición de directivas europeas, esto venga de grupos parlamentarios y no desde el Gobierno. Y también nos llama la atención que esté llegando tan tarde. Digo porque una de las directivas que se transpone se supone que decía que tenía que estar transpuesta para diciembre de 2023 y estamos en las fechas en las que estamos. En cualquier caso, se propone modificar el régimen de comercio de derechos de emisión. Yo quería empezar con una pequeña reflexión previa, porque este régimen de derechos de comercio de emisión para reducir los gases de efecto invernadero se supone que tenía que ser la herramienta más importante para cumplir con los objetivos de la lucha contra el cambio climático. Y estaba basado en el principio de quien contamina paga, a través de un mecanismo financiero de mercado, creando un sistema de incentivos y desincentivos que debieran conducirnos a una economía baja en carbono. Pero yo creo que a estas alturas podemos decir que no ha sido una herramienta lo suficientemente eficaz. Y hubiera habido otro tipo de iniciativas más eficaces, como la fiscalidad. Aquí se ha hablado de que esto es un impuesto, esto no es un impuesto. Si hubiera sido un impuesto estaríamos hablando de otra cosa, pero como en Europa estar hablando de fiscalidad ha sido y sigue siendo tabú, y básicamente como la Unión Europea es un mercado común, al final se ha adoptado un sistema de mercado alambicado financiero, con numerosas excepciones, con gateras, con demasiados sectores exentos, con excesivos derechos de emisión que mantuvieron el precio del carbono demasiado bajo durante una década o permitiendo dudosas compensaciones, tanto que ha tenido que ser constantemente revisada y reformada porque no estaba cumpliendo sus funciones. Así, el ritmo de reducción de emisiones no ha sido suficiente, se han quedado sectores con grandes emisiones fuera del sistema y ahora pues toca acelerar, y toca acelerar mucho. Y ahora se trata de mejorar y de ampliar el sistema, con el objetivo de reducir emisiones más rápido, de cumplir con el objetivo 55, y se propone reducir emisiones gratuitas en los sectores que ya estaban regulados, incluso terminando con las emisiones libres de pago en algunos sectores como el eléctrico e incorporando nuevos sectores, es decir, encareciendo, contaminar e intentando interiorizar, aunque sea en parte, los costes ambientales de más sectores. Las directivas que se transponen a través de esta modificación de la ley tocan muchos palos, desde el sector eléctrico a la industria, la aviación, sector marítimo. Yo creo que lo más destacable es que los combustibles consumidos por el sector de edificios y el del transporte también pasarán a ser sectores regulados. Es decir, que se pagará el coste del CO2 por quemar combustibles fósiles en la carretera y en los hogares. Y esto son buenas noticias, porque, entre otras cosas, supone equilibrar una situación que era injusta y que era absurda. Y yo creo que esto se entiende mejor con ejemplos, ¿no? Porque, por ejemplo, un vehículo eléctrico está circulando hoy, ya está pagando por el CO2 embebido que está en la electricidad que consume. Pero los vehículos movidos por los combustibles fósiles no están pagando por el CO2 que están emitiendo, y es el sector que más emite. O la calefacción o el agua caliente sanitaria que viene de la electricidad ya está pagando el CO2 a través del sistema eléctrico. Sin embargo, las calderas de gas no lo están pagando. En este sentido, y quiero dejar aquí un apunte también, porque hay voceros, portavoces de compañías fósiles que se han venido quejando de la descarbonización europea, pero que ocultan que se han estado beneficiando de que sus productos estaban fuera del sistema regulado. Y esto, en definitiva, no ha sido más que un subsidio encubierto para estas compañías. O, por decirlo de otra manera, el sistema de comercio de emisiones ha estado pagando por incompleta la fiesta de las petroleras. Y esto se supone que tiene que ir cambiando con el nuevo sistema, y es correcto que lo haga. Eso sí, una advertencia, todos lo sabemos, puede tener implicaciones sociales, y estas implicaciones hay que atenderlas. Porque quien pague el CO2 finalmente será quien suministre los combustibles, pero al menos en parte repercutirá esto en los precios. Así que esto va a terminar repercutiendo en particulares, administraciones, empresas, etcétera. Por eso, aunque hoy se debate sobre todo la transposición de dos directivas, hay que subrayar que tanto o más importante que lo que aquí se propone
son los reglamentos asociados al paquete legislativo europeo que hoy se propone transponer en parte. Y estoy hablando, como no, del Fondo Social para el Clima y del mecanismo de ajuste en frontera del carbono, que en parte también se regula en esta proposición de ley, porque van a ser instrumentos clave para que el sistema no termine por perjudicar a la industria de gran consumo energético, por un lado, y a los hogares, las microempresas y los usuarios de transportes vulnerables, por el otro. Así que, a nuestro entender, el mecanismo de ajuste en frontera de carbono, o dicho más sencillo, que los productos que vienen de fuera de la Unión Europea paguen por las emisiones de CO2 que llevan incorporadas en esos productos, debe servir para callar las voces que se han venido quejando del suicidio europeo en términos de competitividad industrial. Y es verdad, nosotros también creemos que hacía falta este mecanismo, porque ha habido sectores enteros que se han visto perjudicados por competir en condiciones desiguales frente a productos que venían de fuera de la Unión Europea. Pero ahora, a partir de que esto se regule definitivamente, no se podrá achacar ya de las más laxas condiciones medioambientales al resto del mundo como pretexto, por ejemplo, para hacer una deslocalización. Así que esto se ajusta en frontera y problema resuelto. Y de esta manera ya quedaría resuelta una deuda histórica que se tiene con algunos sectores industriales. A partir de ahí creo que nos debemos centrar en los efectos sociales del nuevo sistema. Y se supone que el Fondo Social para el Clima está para esto. En principio, va a haber 65.000 millones de euros de la Unión Europea, de las que a España le corresponde un 10%, 6.500 millones, que tiene que completar con un 25% más, 2.500 millones de euros de fondos propios. En definitiva, 9.000 millones de euros para paliar socialmente los problemas que puede tener esto. Y se supone que se deberán utilizar para paliar los efectos de la subida de los precios en los hogares, a las microempresas y a los usuarios de transporte vulnerable. Y que se darán, se supone, ayudas para abandonar los sistemas de calor y movilidad fósiles a través de planes sociales. Es decir, teniendo en cuenta la renta y teniendo en cuenta la vulnerabilidad. Ante todo esto estaremos vigilantes. Y para terminar, les advertimos también desde ya dónde vamos a poner el foco a la hora de la tramitación de esta ley. Creemos que no debe pasar con estos fondos lo que ha pasado con los fondos Next Generation. Es decir, que los ha manejado al final el Estado a su antojo, contando entre poco y nada con el resto de las administraciones. Creemos que hay que territorializar todos o en parte los fondos sociales para el clima, porque las administraciones más cercanas a la ciudadanía son las que tienen una mejor capacidad de planificar y decidir también estos fondos. Y creemos que si abren un poco la mano en este sentido nos podemos llegar a entender, pero también creemos que esto debe quedar claro en la tramitación de esta ley. Nada más, muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Calvo Gómez.